La PTM, el podcast donde el miedo a lo desconocido y hacer el ridículo no existen. La Pata Miedosa. La Pata Miedosa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la PTM, La Pata Miedosa. Yo soy Valentina Roe y el día de hoy estamos con nuestro invitado que prometimos desde hace 2 martes, me parece. Con nuestro... y primero tengo que presentar a mi compañero Valentín, ¿verdad? Val, saluda. Hola, Hola, ¿cómo están? bueno, muy bien, gracias. Ahora sí vamos con el invitado. Tenemos a ni más ni menos que Jaramel Jaramillo. Hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vale, amigo. Amigo, también es Amigo, vale. Vas a el otro tener que Vale. recortar esto también, amigo. Perdón. A ver, vamos a empezar otra vez. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Valentín, Ah, ok. curiosamente. Valentín y Valentina. Sí, los dos somos Vale. Correcto. Mira, qué curioso, Valentín es. Sí. Pues sí, ese no era el plan original, pero pues bueno. Sí, muchísimo gusto, no sé, gracias por haberme invitado, por haber creído en mí, y pues nada, aquí estoy con ustedes y esperando que nos las pasemos muy bien los próximos minutos. Claro que sí, así va a ser. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y parte de tu autoinvitación también. Mi autoinvitación, gracias por Sí. aceptar mi autoinvitación, es un honor estar aquí. Ay, igual para nosotros, muchas gracias. Pero a ver, mira, hay algo que te quiero preguntar desde que empezamos a platicar y elegiste el tema, porque me llamó la atención, porque realmente, pues, de nuestros invitados, pues, nadie ha escogido el tema, ¿no? Es como, pues, ustedes me dicen y ya, ¿no? Entonces, ¿por qué escogiste específicamente a Richard Ramírez? Pues bueno, porque bueno, no sé si han visto que Netflix está ahorita una docuserie acerca de este personaje, y en lo particular siempre yo he tenido interés por la parte esta de los asesinos seriales, en el sentido de que me llama mucho la atención el por qué, el cómo, todo el morbo que se genera alrededor de este tipo de personajes, en general, no nada más con él, sino con todos los asesinos seriales que han existido. ¿Por qué también Porque, bueno, es un asesino serial de ascendencia mexicana. Uh-huh. Entonces, y que yo creo que le fue muy bien al final de todo, o sea, sí lo agarraron y todo, pero no murió como mucha gente hubiera querido que hubiera muerto, murió ya Uh-huh. por causas, no decirlos naturales, pero bueno, no fue como ejecutado. O sea, no fue como, ajá, sí, no fue por sentencia. Sí, no fue la sentencia. Uh-huh. O sea, vaya, se salió con la suya. Si lo ven al final de todo, o sea, sí lo agarraron y sí estuvo ahí, o sea, de hecho estuvo muy poco tiempo encerrado, desde que lo agarraron hasta que falleció. Y vaya, fue todo esto, si ya vieron la docuserie, pues se dan cuenta de cómo genera fans, o sea, hay de todo, o sea, es por eso que me llamó muchísimo la atención y pues nada, porque es mexicano el güey. Ok, muy bien, bastante, un punto interesante. Sí, más que nada. A ver, Val, tú querías preguntar algo, ¿no? Realmente no sabía lo de la docuserie. Sí. ¿Perdón? Perdón. Realmente no sabía lo de la docuserie. Bueno, tampoco es como que soy muy fan de Netflix, ¿no? O sea, pero lo de la docuserie no me la sabía. Sí, lo hubiera visto para saber un poco más del tema. Sí, está en Netflix ahorita, se llama The Night Stalker. Que vaya, la supieron llevar muy bien, son 4 episodios que lo supieron llevar muy bien desde el principio, de principio a fin, porque no, vaya, voy a hacer como aquí spoiler a las personas que no lo han visto, pero un poquito nada más. O sea, dentro de los 4 episodios, en el último episodio es en donde nada más aparece. O sea, porque los otros 3 episodios es nada más todo lo que hizo, pero sin aparecer el tal cual. No generaron ese morbo como tal vez otro tipo de documentales, pero sí fue fue muy inteligente dentro de sus fechorías, fue muy, vaya, muy sanguinario también, muy despiadado, y por eso me surgió este personaje, porque bueno, además de haberlo visto en este documental,
yo desde antes ya había escuchado hablar de él, ¿no? Y lo único que no sabía es que apenas en el 2013, o sea, apenas hace 8 años. 8 años. No es mucho, es muy poco, o sea, tiene muy poco que falleció y no sabía que había fallecido de esa manera. Yo pensé que sí lo habían ejecutado, que le habían puesto gas o inyección letal o qué sé yo, pero no, al final se salió con la suya el hijo de su madre. Sí, pues de hecho se supone que sí estaba sentenciado a lo de la cámara de gas, pero pues la neta ya me perdí en qué pasó. Pero no, o sea, sí murió por enfermedad. Sí, estaba en la lista de espera para ser ejecutado y nada más creo que faltaba dar la fecha y pues no sé cómo sean los procesos burocráticos en Estados Unidos que mira, se les adelantó. Sí, pues a ver, a ver, ¿vas a preguntar o no vas a preguntar? Sí. Quiero preguntarte algo desde que Valentina, desde que tú invitas. Sí. Así quiero preguntarte, oye, ¿alguna vez te han dicho que estás bien guapo? ¿Cómo? ¿Alguna vez te han dicho que estás bien guapo? Que si me han dicho, solamente mis tías y mi mamá. No. Val desde ayer se encantó contigo. O sea, no me lo había dicho, pero ayer lo confesó, entonces, bueno. Sí, tenía que decirlo, no me iba a quedar con las ganas. Mira, muchas gracias por elevarme el ego y el ánimo el día de hoy. Está muy chido eso. Ya voy a empezar con más ganas el programa. Eso, así va a ser. Va más picoso. Bueno, pues ya hay mucha tensión sexual para mí, pero está bien, yo voy a proceder a empezar con el tema, así que... Yo aquí estoy, vamos a echarnos un rato de relajo, que sale. Ay, claro que sí. Sí, tú prometiste chisme y polémica, así que esperamos el momento en que empecemos a pelearnos. Vamos a mentar madres aquí también, a decir sí. Abajo, no, a ver, abajo no. Que vaya fluyendo la plática, a ver qué sale. Sí, claro que sí. A ver, entonces sí, por eso no planeamos ningún pleito, ¿eh? O sea, si nos llegamos a pelear, quiero que sepan que nadie fue planeado. Y toda de veras. Ok, sí, todo es por crecer el programa, ¿ok? Pero, bueno, pues sí, empezamos ya con la biografía de Richard Ramírez, que efectivamente, como nos comentó Hanamel, fue hijo de inmigrantes mexicanos. Él nació en El Paso, Texas, en 1960. Bueno, él tenía 4 hermanos mayores, sus papás eran novios. Su papá trabajaba en el ferrocarril de Santa Fe y su mamá en una fábrica de botas. También, bueno, además de esa familia, ¿cómo se dice? No instantánea, seguida, ¿no? ¿Cuál es la palabra? ¿Postiza? No. No, cuando es así, luego, como... ¿Adoptiva? No. ¿Familia no. No, bueno, la familia así cercana, por así decirlo, es que no tiene una palabra. Es que no es instantánea, política. Política, no, ese es cuando es de la pareja de pues, la familia de tu pareja, ajá. No. Okay. Bueno, es así como familia seguida, así los conseguinos más rápidos. Ajá. Bueno, pues también tenía un primo que ese fue básicamente el que, según los informes, fue el que lo pervirtió casi, ¿no? Pero bueno, este primo se llamaba Miguel, él era mayor y cuando Ramírez tenía 12 años, él regresó de servir en la guerra de Vietnam. Entonces, pues bueno, este fue como la mala influencia, ¿no? De ahí, pues Ramírez empezó a drogarse, consumían marihuana juntos, así como que estaban en la onda. Y de hecho, este primo, Miguel, mostraba a Richard fotos de mujeres vietnamitas que según él había violado, había torturado y había asesinado mientras estaba en servicio. Wow. Entonces, bueno, pues sí seguían con su onda ahí de que se le presumía según todas las mujeres y eso, pero al año siguiente, sí, bueno, aproximadamente un año después, Miguel le disparó brutalmente en el rostro a su esposa, escena en la que Ramírez estaba presente. Pues digo, eso fue como algo que le detonó, ¿no? O sea, le echan mucho la culpa al primo, sí, que fue por eso. Entonces, cuando Richard tenía 15 años, pues empezó su carrera delictiva, empezó a robar casas en El Paso y continuó su vida igual delictiva en Los Ángeles. Se salió de la escuela, le valió, se salió de su casa y se fue para allá. Y de hecho, uno de sus hermanos mayores le ayudó a perfeccionar sus técnicas de robo.
pero pues aparentemente no le enseñó tan bien, ya que un tiempo después Ramírez fue encarcelado por robar un automóvil. Pero bueno, eso fue muy X, ¿no? Lo dejaron libre, fue como algo leve, por así decirlo. Algo muy mexicano, ¿no? Algo que sí, no algo como de, ay, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Un cochecito. Algo tradicional mexicano. Era un Chevy. Sí, un Zuru. Sí, no, algo como, ajá. Sí, pues sí, como, ay, bueno, ya, ni modo, no hay una travesura, no pasa nada. Pero ahí fue cuando empezó el problema, porque de ahí empezó a hacerse más drogadicto, empezó a consumir muchas más drogas y cambiaron para él las cosas completamente en junio de 1984, cuando asesinó y violó a una viuda de 79 años durante un robo. De hecho, es considerado el primer asesinato del, bueno, igual como ya mencionó Ganamel, del Night Stalker, o sea, es el actuador nocturno, y pues bueno, apodo que se ganó porque acechaba a sus víctimas durante la noche. Desde ese día hasta el año siguiente continuó atacando a personas de todas las edades y géneros. Su modus operandi, además de violar a las víctimas antes de asesinarlas, era justamente ese, que él asesinaba sin patrón alguno, no importaba edad, raza, género, o sea, nada, no, él mataba parejo. Así. Parejo. Exactamente. Entonces, bueno, en marzo de 1985, Richard volvió a atacar y disparó y mató a Daily Okazaki y atacó a su compañera de piso, María Hernández, quien sobrevivió. De hecho, esa misma noche mató a Tsai Liang Yu. Y pues bueno, obviamente fueron demasiados intentos de asesinato. Asesinatos. Como pues para que la gente se volviera loca, ¿no? De ahí el miedo empezó a dispararse y pues bueno, alcanzó un punto aún peor después de que le disparó a Bill Carnes, de 30 años, y agredió sexualmente a su prometida, Inés Erickson, de 29 años, el 24 de agosto de ese mismo año. Tanto Carnes como Erickson sobrevivieron y bueno, este último pudo dar una descripción detallada de Ramírez a la policía. Y bueno, pues obviamente los ataques súper rápidos se le atribuyeron a Ramírez y fue noticia pues casi en todos Los Ángeles, fue noticia de primera plana. Bueno, sus frecuentes asesinatos y agresiones sexuales fueron noticia, pues igual como ya lo mencionamos, por su brutalidad, ¿no? Por la cantidad de agresividad que estaba plasmada en ellos y el patrón de violencia, además de que no había un patrón específico, era que contenía ciertas referencias satánicas, por así decirlo, ¿no? En un caso, mientras violaba a una mujer, la obligó a jurar por Satanás que no gritaría, y así con muchos. Luego, igual dejaba pentagramas o estrellas de 5 puntas en varias escenas del crimen, además de algunos símbolos y frases. Entonces, bueno, él seguía ahí con sus cosas, con sus loqueras y eso, y un día fue a visitar a su hermano en Arizona. Entonces, cuando regresó a Los Ángeles, fue reconocido por varias personas y pues obviamente trató de huir, ¿no? ¿Quién se va a quedar a ver si lo reconocen o no? Y bueno, 2 intentos de robo de auto fracasaron y pues Ramírez rapidísimo fue rodeado por una multitud que lo golpeó y pues lo detuvo hasta que llegó la policía para arrestarlo. Entonces, bueno, esto igual es así un poco extraño, lo mismo con Charles Manson. Perdón, ¿qué pasó? Estoy hablando mucho, ¿verdad? Eso también es muy mexicano. Sí, perdón, no hablaba. Sí, también es muy mexicano. ¿Cuál? ¿El de grafitear es muy mexicano o cómo? No, y que lo lincharan. No, lo de que lo rodearon. Sí, que la multitud lo rodearon y lo golpearon. Sí, claro. Sí, antes no lo lincharon porque creo que donde lo agarraron fue un barrio mexicano. Fue un barrio mexicano en donde, pues sí, los mexicanos lo tenían muy identificado. Y sí, o sea, sí le metieron sus palizas antes de que llegara la policía y lo arrestara. Sí, o sea, pues como dices, fue un poco de suerte, ¿no? Realmente no quedó ahí en la calle. No, pues no. Sí. Como diría mi buen compa, al menos a él no le picaron la cola. Exactamente. No le hicieron la prueba de COVID anal. Salió bien librado. Sí. Te lo dejaron fácil. Muy fácil. Sí. No, bueno, a ver, Val, ¿quieres continuar? Bueno, a ver, algunos que, perdón, creo que se llama adueñe. Entonces, si quieren hacer comentarios. Te estamos escuchando para darle un contexto a la gente de que quién era Richard Ramírez, ya, ¿no? O sea, tal vez muchos no. Y después empezamos a desmenuzarlo, literalmente. Ok, perfecto, ya. Sí. Ok, ya casi terminamos la historia, ¿no? Bueno,
antes de que dijéramos que era muy mexicano lo de la golpiza en multitud, les estaba comentando que igual, esto es algo, digo, pues, no, curioso, a mí no se me hace curioso, pero bueno, es algo extraño más bien que pasa, pongo el ejemplo igual de Charles Manson, que empiezan relaciones cuando están en la cárcel. Igual Ramírez inició una relación y pues no era con su carcelero. Ajá. Y no era con su carcelero, sí se casó con una fan, ¿no? De ella. Sí, que iba a visitarlo a la cárcel. Sí. O sea, es lo que les decía al principio, ¿no? Que aparte de todo lo que llegó a hacer, el morbo que generó alrededor de él, fue eso, de que en sus juicios había, o sea, casi tenía su club de fans. O sea, sabiendo todo lo que hizo la gente, todavía la policía, las autoridades no se explicaban cómo era que había gente ajena a todo eso que estaban ahí para ver a Manson, a Ramírez, o sea, estaban ahí para apoyándolo, apoyarlo, ¿sí? Como buen mexicano, ¿no? Sí, exactamente. O sea, cuando se iban a su familia también, sí. Sí, es como, sí, no, él es bueno, robó, pero es bueno, eso no le quita lo bueno. Exactamente, o sea, sí. No. Muchas personas cometen errores, se dice así. Sí. Es como de uno mata a 10 personas, pero pues sí, puede haber es sido un error. Pero se arrepintió y encontró a Dios y ya está en el camino de bien, ¿no? Sí, exactamente. Y ya, o sea, ya, es una buena persona, déjenlo salir. No, qué horror. Ay, mírenlo como llora. Ay, es de risa. Sí, o sea, no, qué horror. Sí es como que este personaje sí es un personaje declarado satanista, ¿no? Sí es como, precisamente como lo que decías de que dejaba sus pentagramas en las escenas del crimen y que les hacía jurar a sus víctimas que gritaran en nombre de Satán, ¿no? No, y luego el discursito que se hizo cuando lo sentenciaron estuvo un poco más tétrico, ¿no? Pero bueno, ahorita voy para allá porque, no manches, yo me quedé bien sacada de onda. Pero bueno, estábamos con lo de la esta que se enamoró de él por alguna extraña razón, ¿no? Porque de hecho la entrevistaron, la CNN la entrevistó en 1997 y ella dijo, es que es amable, divertido y encantador, es una gran persona, es mi mejor amigo, es mi colega. O sea, bueno... Sí, o sea, no alcanzas a entender. Bueno, y es que, o sea, para ser sinceros y también, o sea, no, sin ser tendencioso, ¿verdad? El güey sí se veía todo un rockstar cuando iban a los juicios y llegaban a ver algo de los juicios, o sea, iba con lente oscuro, cabello largo, o sea, sabía que lo estaban viendo y aún así se lucía. Sí, no. Es un rollo medio extraño. Arrestado, pero no derrotado. Es correcto. De pie como un árbol, ¿no? Era como un Ted Bundy, de cierta manera. No sé si también han escuchado que también Ted, o sea, era aparte de mentiroso y demás, que era muchísimo más inteligente que Richard, me imagino, porque pues él se autodefendió, ¿no? E hizo el proceso un poquito más largo, pero vaya, también tenía su club de fans, Ted, ¿no? O sea, sí tenía muchas chavitas y que él era todavía más, él sí tenía el patrón, ¿no? De seguir violaba a jovencitas de cierta característica y puras mujeres fueron sus víctimas. Y pues bueno, ahí cada quien tendrá su favorito, ¿no? Sí, ya cada quien sabrá que un club de fans se une. Exactamente. Pero... Pues sí, bueno, aquí ya ves lo que vimos, ¿no? De esta chica. Y bueno, después en el 89, o sea, cuando fue su primera comparecencia en un juzgado, de hecho gritó Hail Satan cuando mostró un pentagrama que había dibujado en la palma de su mano, pues a la hora de que le tocó hablar, ¿no? O sea, sí. Pues sí, para impresionar, ¿no? Sí, ¿no? Estaba luciendo, exactamente. Ajá. Sí, como que dijo, bueno, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Pero pues bueno, no. De brillar. Dice, es mi momento de brillar, véanme lo que me hice en la mano, ¿no? Y es que también en esta época, pues, todavía ese tema de satanismo y demás, o sea, a pesar de que fueron los 90s, era todavía un tema muy controversial, no es tan... todavía era muy escandaloso. Sí, y que tuvieras a alguien que era así como de esa tendencia, sí pensabas que era pues, una persona mala. Bueno, hoy en día... Sí lo son. Hay satanistas que, vaya, que no asesinan, simplemente son satanistas por
por convicción, por religión, y no me he puesto a investigar acerca bien del satanismo hoy en día, pero tienen sus leyes y que es respetar al prójimo en una de esas. Sí. O sea, es muy raro, ¿no? Sí. Sí, es como si cuando tu abuelita te dice, ¿no? O sea, te dice así de Dios te bendiga, hijo, ven, Sí. ven con Dios. Gracias, abuelita. Y ahí vas con tu playera, exactamente, con tu pentagrama. O sea, es como que no había esa coherencia, ¿no? No sé, pues eran otras épocas. Pues que de hecho igual se supone que dentro de los satanistas hay dos ramas. Creo que los que sí creen en la figura así como tal de Satán, así como Dios, así el diablo, todo lo contrario, y los que se van más como por la filosofía, ¿no? Que es básicamente, pues sí, son leyes que ni siquiera dicen nada malo, ¿no? Es simplemente Es respeto, correcto. es estar tú contigo mismo en paz, todo eso, o sea, son como ondas completamente diferentes. Sí, y que de todas maneras hay gente hoy en día que escucha esta palabra satanista o satán y demás cosas, luego empieza a pensar en cosas malas, ¿estás de acuerdo? Sí, se pone incómoda, ¿no? Ese es el típico que se empieza así como a jalar la blusita y así a rasparse las manos en el pantalón, sí. Sí, todavía causa un poco de incomodidad, entonces es lo que decimos, ¿no? Si ahorita en tiempos actuales sí causaba cierto conflicto, pues imagínate en ese momento, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues sí, era básicamente para lucirse, era lo que quería, ¿no? Y bueno, pues ya, era lo que le decía, ¿no? Ya casi termino, para que podamos hablar a gusto, ¿ok? Entonces, pero... bueno, ya después de esto, meses más tarde fue condenado por 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Y tras ser sentenciado, sus palabras, a ver si lo voy a leer así textual, fueron: Sí. Lucifer habita en... Ay, cito, ajá, exactamente, y cito. Lucifer habita en todos nosotros. No lo entienden y no se espera que lo hagan. No son capaces de ello. Estoy más allá de su experiencia. Estoy más allá del bien y del mal. Legiones de la noche, raza de la noche. No repitas los errores del acosador nocturno y no tengas piedad. Seré vengado. O sea. Wow. Ese fue el discurso, ¿no? O sea, Como más emblemático de su parte, ¿no? Porque pues sí, fue como... Sí, volvemos un poquito lo mismo, ¿no? Que la gente en esa época no entendía perfectamente ese tipo de filosofía, en ese caso, ¿no? Sí, porque ahí, ¿qué te imaginas? Voy a regresar a jalarme las patas, no manches. O sea, cuando yo al escuchar eso digo, qué miedo, o sea, me va a hacer algo por estar aquí de pisgona, no manches. Sí, no, Sí. sonó como una amenaza un poco directa. Pero, bueno, sí, un poco directamente. Y bueno, ya eso ya pasó ahí un poco de su vida, pero igual más adelante, o sea, en 2009, fue vinculado a un asesinato de una niña de 9 años en San Francisco, y o sea, se demostró con una prueba de ADN. Y se supone ¿En el que igual, 2009? y se supone que en ese mismo año también lo abandonó su esposa. Bueno, aparentemente, o sea, nadie confirma ni desconfirma, pero se supone que fue cuando lo abandonaron. O sea, O sea, pues más que abandonar, pues ya no lo visitaron, yo creo, ¿no? Porque pues ya estaba Sí, pues ya y abandonado, ya estaba, ¿no? Solo dejó de Sí, no, verlo. de hecho es un poco triste esa parte que después de que falleció en el hospital, nadie fue a reclamarlo, nadie, ni su familia, ni su esposa, entonces lo que hicieron, nada más lo cremaron y lo tiraron a la basura. Ah, no es cierto. Pero, o sea, nadie reclamó su cuerpo y lo que hicieron así, sí lo cremaron. Quién sabe dónde hayan esparcido sus cenizas, pero no hubo nadie que hiciera, que al final, pues es un poco triste, ¿no? Porque murió solo. Triste, pero pues realmente no creo que haya merecido algo mejor. Yo aquí defendiéndolo, ¿no? Ya soy su fan Sí, el Anabeli así bien triste, ¿no? Así de, ay, no, si yo hubiera sabido, yo hubiera ido. Yo hubiera ido por él y hubiera esparcido sus cenizas aquí en el Nevado de Toluca, aquí las hubiera aventado en el cráter. Sí, todo bien triste y chavo. no lo merece. Sí, nada. No. Sí lo merecía. No es cierto. No, pues ciertamente sí, o sea, si hay una vida después de la muerte, sí estaría triste ver que nadie viene, ¿no? Y estar a quedarte con tu cuerpo así de, bueno, pues, espera. Sí, pues, no, sí está, bueno, que al final sí, como bien dices, no se podía merecer menos, pero hubiera estado, o sea, creo que al final sí fue más cruel la manera en cómo terminó solo que a que si lo hubieran ejecutado, porque si lo hubieran ejecutado, pues por lo menos había gente ahí alrededor que de igual manera tal vez no hubieran reclamarlo, pero no sé, es que está muy como raro que esa parte. diferente. Sí, está muy, muy distinta esa onda.
Pues sí, porque no, de hecho, o sea, se supone que se murió por complicaciones de un linfoma, ¿no? En el 2013, justamente como mencionabas, en junio, a los 53. Realmente ni estaba tan grande ni nada así, No. y pues no, o sea, y nada más ya se murió y ya, ¿no? Sí, O sea, fue sí. eso y ya. Que al final el cáncer, porque sí fue cáncer lo que creo que lo mató, pues es doloroso, ¿no? Y no sabemos qué tan, bueno, yo nunca he tenido cáncer, pero me imagino que es doloroso, porque pues ves cómo la gente se va acabando poco a poco, ¿no? O sea, Ujú. adelgazan mucho, se demacran mucho y es doloroso por lo que llego a entender. Entonces, pues sí, a lo mejor fue un castigo peor que una inyección o que un gas. Ujú. Pues sí, más porque, bueno, de cierto modo, pues murió sin la atención que a él le gustaba tener, ¿no? Sin todos los focos sobre él, sin estarse ahí luciendo. Pues sí, o sea, fue así, sin chiste, por así decirlo, ¿no? Sí, muy triste, muy solo, sí. Voy Pues a sí, llorar. sí. Digo, por ahí, de hecho había leído algo así, ¿no? Que bueno, o sea, los asesinos que mataban sin ningún tipo de razón como él, o sea, que no era como no tenía un patrón, eran personas que solamente buscaban atención, ¿no? Que querían ser reconocidos por algo. O sea, no era como de, de que fuera por su propio placer, por matar, o sea, sino era por lo que Pues venía sí, después de matar. sí, no, Algo digo, así había aparte, leído pues, por ahí. o sea, la onda de, ya se me olvidó, permítame, déjame rebobinar. Sí, sí, de su infancia, Windows.exe dejó de de su funcionar. infancia, que fue de cierta manera traumática, ¿no? Por su primo, Ujú. a lo mejor es eso el patrón que empezó a seguir, que el patrón que no tenía patrón. Lo único que sí tenía, por ahí como muy seguido era que sí abusaba de los niños pero no los mataba, los dejaba libres. O sea, dentro de esta serie hay entrevistas con personas que fueron abusadas por este personaje, pero sí, fue característica de que solamente abusaba también de los niños chicos, pero no los mataba, nada más los dejaba libres, o sea, los dejaba libres. Y eso también es algo tétrico, ¿no? Porque pues imagínate el pobre chavo Sí, qué con trauma. todo el trauma que lleva encima Ujú. o sea, de no solamente que es el abusador, sino un asesino serial fue el que abusó de esta persona, ¿no? O sea, dejó marca, o sea, por eso hasta hoy en día todavía se sigue, y creo que por mucho tiempo se va a seguir recordando a este personaje. Sí, porque, o sea, es demasiado frío, o sea, no, 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 estos temas me No, ponen no, extraña. no te Dame un preocupes. chiste que se me olvide. Me- Bueno, continuemos. Ya descargué una foto de Sané y la tengo al lado de mi cama. el Es The cierto. Night Stalker, ¿no? Aquí, El de Night haciendo Stalker. la de Valentín el día de hoy. Sí, no, qué horror. Sí, 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 No, hay que pues salir. sí. Si quieres que Y yo, saquemos a Valentín, estás en todo tu derecho, ¿eh? No te preocupes. y yo tengo una foto de Valentina. Ah, no es Sí. cierto, ¿verdad? Sí. No, no, no es cierto. Es un Es círculo un círculo vicioso, vicioso. ¿no? Ya, No, ya mejor deberíamos hacer un trío musical. Ah, no es cierto, también. No, o sea, sí. Pues sí era un pervertido este joven Richard Ramírez también, o sea, yo creo que por la onda de que pues su primo abusó de él, pues él también, como tú dices, ¿no? La mujer, el hecho de matar no era más el simple hecho de hacerse notar en algo, que pues al fin y al cabo lo que un asesino es eso, también lo que busca, ¿no? Dejan cierta manera pistas, ¿no? O algo así ujú, como para que a ver si los cachan, como por Algo- ejemplo el asesino del Zodiaco que nunca lo atraparon. No ujú. sé si han escuchado hablar de Sí, ese. también. Ese, pues de que Sí, sí, dejaba sí. sus notas con figuras y sus mensajes que hasta la fecha creo que no los han descifrado, que por eso no lo han agarrado. Y levanta muchas sospechas, muchas teorías, ¿no? Que pudo haber sido un asesino, pudo haber sido varios, pero vaya, es eso, que todos los asesinos de cierta manera tratan de dejar como que su marca. En este caso, Richard fue pues el pentagrama, ¿no? Toda la onda que envuelve lo del satanismo y demás cosas, Ujú. que lo supo llevar bien porque a lo mejor escuchaba, no sé, a Flans en esa época y se sentía satánico, ¿no? O Sí, ya. escuchaba el
yo, ¿no? Pero era para aparentar algo que quería hacer, no sé. Sí, eso No igual sé. es otra opción, ¿no? A lo mejor él no era, digo, si esta chica dice, no, sí, un dulce de persona, pues probablemente en la parte en la que no era asesino, pues tal vez sí era así, ¿no? Simplemente quería verse, pues, mm, ¿cómo se dice? Un poco más duro de lo que era, ¿no? No sé, ya no quiero parecerme a Badía que estoy ahí defendiendo asesinos, ¿no? Entonces, sí, no, omito mis comentarios. Defendiendo asesinos. Sí, ¿no? Y Pues muchas personas que lo conocían lo describían como una persona dulce, ¿no? Que tenía una tez no muy, pues, violenta, que se veía como una persona que te ayudaba a recoger tu casa cuando no estabas o algo así, sí, ¿no? pues es Algunos lo lo que que llegaba a leí. aparentar, ¿no? Porque vaya, siendo de hijo de una familia mexicana, traía toda esta onda de los valores mexicanos, ¿no? O sea, la familia mexicana, y más en esa época, era muy de reunirse con la familia, estar todo con la familia, Dios y demás cosas. Entonces, a lo mejor él Ujú. sí traía esa parte, sin embargo, pues la parte pues negra la distorsionó totalmente todo eso, ¿no? Porque pues su papá, su familia, cuando lo agarraron, le encargaron a su primo, a un primo de él que era abogado, que hiciera todo lo posible por salvarlo. O sea, su familia al principio pues todavía creían en él, por lo mismo de que pues nosotros como mexicanos tenemos más arraigada esta onda de la familia, pues estar con la familia, por lo menos en esa época, ¿no? A lo mejor ahorita ya se perdió mucho eso, pero vaya, no es como una familia tradicional gringa, ¿no? Que sí Ujú. son un poquito más liberales, a los hijos los dejan más libres y la chingada, ¿no? Y a lo mejor con él, pues sí fue como muy sorprendente o muy sorpresivo su actuar. Por eso a lo mejor esta persona, su pareja, lo describía de esa manera, porque pues a lo mejor ya íntimamente, ya en confianza, pues era otra persona, ¿no? Ujú. Y nada más quería como encajar o quería aparentar algo como para a tener la atención, como bien dice, vale. Pues sí, o muchas veces simplemente, bueno, es además de la Ujú. atención y eso es por algo que a él le hubiera gustado ser, ¿no? Igual como mencionaste, o sea, tal vez pues sí, él no era así, pero en su búsqueda, pues dijo, ay, pues este es mi estilo, ¿no? Es alguien que yo quiero llegar a ser y pues Ujú. empiezan así, ¿no? Digo, hay Sí, muchísimas teorías de cosas que pudieron haber pasado, tanto por su mente como en su ambiente, ¿no? Igual en su entorno. Entonces, ujú. pues, ay, no sé. Sí están, No, estos temas sí me sacan de onda. Pues, no sé. sí, digo, el podcast, Sí estaría interesante Ay, sí es, ¿cuál? hubiera estado O interesante sea, bueno, poder uno sacó. entrevistarlo, tal vez, ¿no? O Perdón, perdón, sea, que perdón. hubiera tal vez una entrevista ya dentro de la cárcel. Creo que, que sí las hay, sí hay entrevistas y que preguntaba por qué, le preguntaban que por qué hacía eso y creo que nunca tuvo una respuesta concreta, simplemente era eh, esto, sacaba a relucir siempre la parte del satanismo, de que él estaba más allá del bien y el mal, pero bueno, llegar a entenderlo, llegar a comprenderlo, pues pues nunca se logró, ¿no? Que tal vez Ujú. pudieron haberlo, nunca lo, está esta onda de que si llegas a comprobar de que tu cliente, en este caso Richard, llegas a comprobar que tiene alguna deficiencia mental y algo, pues ya no lo condenan, simplemente lo Ujú. mandan a un psiquiátrico, ¿no? Y lo tienen también ahí encerrado. No sé si buscaron esa parte en él, de que pudieran tal vez evitar la pena de muerte haciéndole saber a la gente que pues tenía alguna Estaba discapacidad enfermo. mental. Ujú. Y si estaba enfermo, vaya, Ujú. todo lo, no, no cualquiera lo hace. Sí, no, exactamente. Parece, pues, se supone que sí. Bueno, yo no me acuerdo hace cuándo leí. Se supone que sí, hay una cierta parte, o sea, que sí hay un daño psicológico y a nivel neurológico también. Bueno, lo que sería como el gen del mal, pero no es un gen como tal, es un daño que se tiene, ¿no? No llegan Ajá. ciertas hormonas al cerebro y por eso la gente se va pues haciendo así, ¿no? Como que deja de sentir empatía por los demás o nunca la siente. Hay muchas personas que jamás llegan a sentir empatía o a conectar realmente con alguien y pues igual eso, si no se controla, si no se detecta a tiempo, sí se puede llegar a desencadenar un asesino o una persona que robe, un secuestrador o ese tipo de cosas. Ujú. Sí, ¿no? Sí, sí. Y que de cierta manera pues marcó también esa tendencia de los asesinos, ¿no? Que yo no sé, yo a mi parecer creo yo, no sé, a lo mejor estoy mal, que para mí ese fue el último asesino serial como más mediático, porque de ahí para acá,
O sea, no he escuchado de otro que haya hecho lo mismo. Sí, no, de hecho era justo igual lo que estaba pensando, porque antes sí como que era muy tendencioso con los asesinos seriales, ¿no? Había demasiados y de diferentes modus operandi, de diferentes lados, pero como que de un tiempo para acá, como de los 2000, me parece 2000 y tantito, ya no hay como tanto foco en eso, ¿no? Sabemos que hay miles de asesinatos, en México pues igual muchísimos, ¿no? Ajá, pero pues Pero, o sea, no nunca son se habla seriales, o sea, no de seriales. algo Pero serial o de algo así, ¿no? y yo aquí tengo una pregunta. Los asesinos de las escuelas gringas, ¿no? Que matan también a muchísimas personas, pero no no, o sea, en el mismo espacio-tiempo, ¿son asesinos seriales? ¿O qué son? No va, por el hecho de haber hecho una masacre. Es que creo que, bueno, es que creo que en algunos casos no matan a mucha gente, o sea, es como hieren de gravedad a muchas, pero no la matan, o sea, es como en algunos casos solamente Sí, han tenido 2 muertes, creo, o sea, y los demás son heridos, pero bueno, pero creo que no cuenta hay como un asesinos personaje, no seriales. sé si lo tengan ustedes, lo recuerde, que cuando fue el estreno de Batman, me parece, de Batman, Ujú. sí, creo que fue en Arizona no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, que este chavo en la plena sala de cine hizo una masacre cabrona, ¿no? O sea, Ujú. y lo agarraron y o sea, sí estaba dañado el chavo, ¿no? Y que sí mató muchísimas personas. O incluso también el que pasó en Las Vegas años atrás, que había muchísima gente reunida ahí en Las Vegas y que él desde su cuarto de hotel empezó a disparar a diestra y siniestra y que no sé cuántas personas llegó a Sí, matar. O sea, no son asesinos seriales porque pues obviamente no hay, o sea, sí, no hay como una segunda, son no, o todos en sea, el mismo tiempo, eh, por así decirlo, ¿no? exactamente, en el mismo espacio-tiempo, exactamente. Entonces, ahí no puedes, porque pues, igual, no es, el asesino serial tal vez tenga la característica de que tiene un patrón como para matar, pero no necesariamente, porque Richard aquí se vio que agarró parejo, ¿no? Ujú. Entre asiáticos, mexicanos, y creo que el único patrón que llegué a ver es que eran personas ya mayores. A pesar de que sí llegó a matar a jóvenes, como entre los 20 30, la mayoría de sus víctimas fueron personas ya de la tercera edad. Ujú. Sí, de hecho sí. Pues sí, no sé, es que sí es extraño, ¿no? Porque en este caso es lo que decimos, ¿no? No tenía un patrón específico y ese era su patrón, ¿no? Que mataba así a lo primero que se le cruzara, pero cuántos no Uh-huh. hay que hasta en el tiempo, y es por eso que se van dando cuenta que puede ir empeorando la situación con el asesino, ¿no? Porque si mataba cada 3 meses y después pasa algo, y es cuando se dan cuenta, que empieza a matar en menor tiempo, ¿no? Si eran 3 meses, empieza a ser un mes, 2 semanas, una semana, 3 días, y así, pues ya hasta que todo se sale de control. Sí, 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 sí. Pues sí. Sí, ¿recuerdas, Valentina, que yo era mi Sí, somos propio, bueno, nuestro éramos propio mi propio Rory, ajá. buscador? Uh-huh. Aquí, bueno, o sea, lo que investigué, dice, lo que investigué dice que un asesino en serie es alguien que comete 3 Ok. o más Entonces, asesinatos esos durante un extenso periodo de que tiempo. masacran en el momento no son asesinos O sea, seriales. que, Esa, esos son ajá, esos asesinos en son masa, asesinos en ¿no? masa. Imagínate. O sea, pero bueno, Aprendiendo en casa, otra vez. aparte, bueno, yo no sé, eh, te digo, retomando esta onda, independientemente de estos asesinos en masa, otro asesino serial después de Richard Ramírez creo que no hay, ya no he escuchado hablar de otro, o no sabemos, a lo mejor sí hay, y hay muchísimos asesinatos y no sabemos que a lo mejor alguien lo está provocando, ¿no? O sea, el COVID puede ser un Sí, asesino serial. sí, ese sí. Ese Un igual asesino cuenta. serial El No COVID sé si puede es ser como en una forma. masa, ¿no? Porque pues tampoco es como de que haya un todos, patrón. ¿no? Ajá, entonces se Pues no, podría ser. pero sí, Sí, sí. pues, Sí, a ver, entonces Richard Ramírez, pues sí, y no sé si sabían, por ejemplo, que él era muy fan de AC/DC, entonces era fan de AC/DC y ¿Era fan muchas de de las CDC? teorías o muchas de las cosas que se llegó a decir era de que él estaba influenciado por la música de AC/DC para matar, porque de hecho en uno de sus ataques a tocar con una gorra de AC/DC y que una de las personas, uno de los testigos llegó a identificar una gorra porque él la estaba usando con las siglas de AC/DC.
Entonces, de hecho, sí, las canciones de AC/DC son muy, cuando te pones a escucharlas y ves de qué hablan, sí son un poquito como más al satanismo, no satanismo tal cual, pero sí como que dices, wow, está muy negra la canción, muy negra. Mientras me bañaba o no sé, Sí. ¿no? Es como de wow. Pues bueno, ahorita hablando de los asesinos, Despacito y eso, pues sí estoy buscando después, les digo como en los 2000, pero sí efectivamente no aparece nada. O sea, no. A lo mejor la Mataviejitas, pero pues ella ya es más para acá, ¿no? Y mexicana. Sí, ella no La sé hace Mataviejitas. cuánto fue, pero sí, es igual estuvo cañona la señora. O sea, porque el día de hoy tampoco se sabe exactamente qué, cuántas, ni cómo, ni por qué, ni nada. Ella siempre cambia las versiones cada que le preguntan. Sí, sí, pero bueno, ella fue como que la última asesina en serie mexicana, tal vez, ¿no? Ujú. Que sí, su modus operandi pues era como disfrazarse de enfermera e igual con puras personas mayores, su objetivo, su target, su nicho Ujú. era Sí, personas mayores, ¿no? sí, exactamente. Ah, pues no me digas. Pues Sí, bueno, en fin, ¿de quién es la moto? perdón, es que estoy Sí, aquí no. cerca de la ventana y se escuchó una moto ahí. No. Sí, che. Y escuché un amigo motociclista que respetamos porque no nos van a Se lo funar. van a cortar. Sí, no, Sí, no. Sí, ya sé. sí, Ay, bueno. sí. Y bueno, ¿y Ustedes para tienen qué algún, decimos? Sí. ustedes tienen Ay, bueno, sería por incómodo. Justo ejemplo, no salía. vaya, yo propuse este tema porque a mí me llama la atención Richard Ramírez, pero por ejemplo, igual ustedes, aparte de un, no sé, que no es asesino, tenían como que pensado algo como de qué hablar sobre esto, o sí lo saqué totalmente de su Ah, contexto. pues nada más. Sí, pues más De lo- bien, como, sí, porque de hecho íbamos, Sí, bueno, creo totalmente de que sí contexto. te comenté a ti que yo lo Ajá. tenía, no lo tenía planeado, ¿no? Mi idea era hacerlo como con el cojo feliz, ¿no? Igual hacer preguntas de que, no, ¿y qué te ha pasado? Y no sé qué, y que las brujas, y que los fantasmas, y que esto, así, o sea, como ir sacándolo como de esa onda, ¿no? Pero pues digo, estuvo chido Ok. que nos pusieras a investigar, está bien, ¿no? Que Ya los aprendimos haya algo. sacado de su zona de confort un poco. Sí, sí, está bien. Sí, digo, porque yo cuando vi Sí. el nombre del podcast, pues dije, pues es algo así como también tenebroso, morboso en cierta manera, que a mí toda esta parte tanto paranormal como asesinatos, como casos y demás, siempre me ha llamado la atención, siempre he sido fan de todo ese tipo de temas, pero igual a lo mejor se les ha parecido algún asesino en serie fantasmal, no sé, Qué puede ser, miedo, ¿no? o, Pues o sería bueno investigar si ha existido algún fantasma asesino, que no creo, ¿verdad? sí, es O, poco probable, pero, pero chance. Pues dicho, Sí. ajá. Estoy seguro que por ahí debe haber algo así como que alguien se cae, ya van 4 veces que se cae en un barranco, ¿no? Y Sí, siempre que se dice, cae así siempre es solo, como ¿no? están grabados como que, y como que mocos son cosas se ve raras, como. ¿no? Y la gente normal Ah, piensa, sí, bueno, sí. la gente normal, la Supongo que gente sí. así en general ha de pensar que es pues, un accidente, ¿no? Pero hay otras personas que somos curiosos y que decimos, ¿cómo? O sea, a lo mejor sí hay, a lo mejor sí hay personas que sí se avientan, ¿no? Porque quieren, ¿no? Saben. Pero como tú dices, hay un caso que también está por salir en Netflix de una chava en un hotel en Nueva York, me parece, que, que las cámaras de seguridad se ve que ella está asustada porque alguien la está siguiendo, pero nunca se vio nada. Y que desapareció por mucho tiempo y terminó apareciendo en los tanques de agua Sí, es del hotel cierto. y que Ujú. jamás se supo quién la mató, si fue alguien, si fue un suicidio, pero que toda esa onda de las cámaras de seguridad o todo lo que se llegó a investigar, siempre se veía que ella estaba escondiéndose o estaba huyendo de alguien y nunca se supo de quién. Ay, qué horror. Y eso sí está Ay, eso me dio interesante porque escalofríos. no hay un asesino declarado, nunca se vio. Sin embargo, pues exacto. O sea, todo Ujú. ese tipo de ¿Cómo cosas, investigas o algo que sea, no son las viste? que Ajá. dices, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está pasando eso? ¿No?
que a lo mejor Richard, en algún momento, cuando empezó a hacer sus fechorías, la gente lo tomaban como casos aislados, y que fue precisamente un agente del Departamento de Homicidios, que también era de ascendencia mexicana, que él decía que no, que era una sola persona la que cometía eso por varias cosas. Antes de dejar los pentagramas no había otra señal clara, más que tenían la huella del zapato nada más, y otra cosa, y muchas cosas más que a lo mejor no daba a entender de que eran hechos aislados, que no tenían ninguna conexión uno con otro, y precisamente porque no tenía un patrón de a quién asesinar. Simplemente, pues como agarraba parejo, pues pensaban que era pues, hechos aislados. Todo diferente, ¿no? ajá. Exactamente. Y ya cuando empezaban a investigar más a fondo, este mexicano dio, se dio a entender que era una sola persona la que estaba haciendo todo eso. Y que eso es a lo que llego, ¿no? Que a lo mejor al principio de todo, Richard le salían bien las cosas que hacía confundir a las personas, que no sabían cómo, por qué, si era una persona, si eran hechos aislados, y entonces todo eso siempre va a ser morboso, ¿no? Siempre va a ser llamativo y siempre va a ser como la gente la vas a tener siempre ahí a la expectativa. Sí, exactamente, y más, eso es parte de inteligencia, ¿no? Para que no me atrapen voy a hacer como que soy diferentes personas, ¿no? O sea, no me voy a enfocar en un blanco específico para que no digan, pues está sobre una línea. Sí, pues sí, ¿no? Si yo fuera asesino en serie, decía, o sea, sí, totalmente mataría, o sea, no es que quiera matar, ¿verdad? Sí. pero vaya, no que no. Sí, pero todos hemos pensado esto. Sí. Bueno, o sea, No es yo, como por que lo ejemplo, hagas, soy fan no. de ver Mentes Criminales, por ejemplo, y digo, bueno, pues qué tonto, ¿no? Pues yo igual iría ahí por así por diferentes personas para que no digan, pues es una persona solamente, ¿no? Sí. La loca de los gatos, ¿no? Yo tengo dos mata gatos, gente que tiene gatos y ya, es como... Entonces, me voy a cuidar. Sí, Es la cat stalker. Ajá. La cat stalker. Ajá. Bueno. Bueno, y también otra cosa que también he visto en las mentes criminales es como siempre esconden el cuerpo muy, bueno, o sea, no sé si la presión sea muy alta, ¿no? Pero el cuerpo lo esconden muy tonto, ¿no? Es como de, si lo voy a echar en la basura, pues es aquí que nadie lo va a también encontrar, está muy no es como difícil, que lo revisen una vez al como mes. ¿qué haces con un cuerpo, no? Lo dejo ahí, sí. o sea, el quemarlo también te llevas horas en quemarlo, y no es que yo haya quemado cuerpos, ¿verdad? Pero, o sea, o los calcinas o los echas en ácido, ¿no? En ácido es creo que la manera más rápida para desaparecer cualquier, o sea... Creo que la forma más eficiente de... Bueno, no es como la digo o no la digo. Conversando, ¿ok? No estoy dando tips, la forma... Se supone que la forma más difícil de encontrar que mataste a alguien era echarlo en un barril de ácido y luego al océano. Algo así había leído por ahí. O sea, no me crean, eso era... No, pero fíjate, yo lo hice y sigo libre. Más efectiva de desaparecer totalmente cualquier indicio sí es el ácido, ¿no? Es como... Entonces, no, pues es lo que hacen los narcotraficantes cuando desaparecen a alguien, pues los echan en ácido, y por eso hay tantos desaparecidos, porque pues está cabrón también ese. Sí. Sí, bueno, esto de los narcos es un poco más peligroso, ¿no? O sea, podemos amanecer suicidados de un balazo en la espalda, entonces... Sí, podemos... Por eso no hablamos de eso. Podemos, sí, ¿no? Ay, no. Sí, pero digo, en general todo eso, pues, siempre es como muy llamativo, muy, muy interesante. Y sí, mucho morbo al respecto, muchísimo morbo, sí. Sí, porque es algo que, pues sí, exactamente, ¿no? Por el morbo, como que todo el mundo quiere estar ahí metido, ¿no? E investiga y está viendo y está preguntando y todo eso, pues solo para saber qué onda realmente, ¿no? Eso de los narcos, por ejemplo, algo con lo que me acordé ahorita fue con los cantantes, por ejemplo, ¿no? O sea, de las muertes tan sospechosas, supuestamente, porque no se encuentra un responsable, ¿no? O sea, con la de Jenny Rivera, por ejemplo, que pues, sí, se cayó el avión. Ajá, y como, ¿por qué? No, pues fue un accidente. ¿Pero por qué se cayó el avión? Ajá, sí. ¿Pero por qué? Porque le iba piloteando Richard Ramírez, ¿no? Se cayó. Sí, o sea, algo así. Entonces, sí, eso igual. Y sí, digo, yo no creo que no sepan, ¿no? Pero, pues bueno, y aquí ya sabemos cómo se maneja, ¿no?
Es que hay de todo, ¿no? Como por ejemplo los casos de Chris Cornell y de Chester de Linkin Park, de Avicii, que dicen que fueron suicidios, pero que los suicidaron porque sabían muchas cosas de Pizzagate, ¿no? De todo, del de la abuso red de de pedofilia, exactamente. Entonces, que como sabían tanto, pues, de mejor decidieron pues decidieron suicidarlos, pues, ¿no? Que digo, que son teorías que al fin y al cabo están ahí, pero sí es muy raro que fueron muy seguidos, ¿no? O sea, fue Chris Cornell y creo que al mes o al año, no sé, poco tiempo después fue el de Chester y luego el de Avicii, o sea, también son sí, muy, fueron muy, como muy raros. marcados. Avicii. O sea, muy tendencioso, porque ¿cómo vas a poner de moda el suicidio? O sea, está muy cabrón. O sea, vaya, el suicidio siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que personas públicas, que rockstars de la envergadura que eran, Pero se hayan ido de este mundo de esa manera, sí dices, está muy pinche raro, y uno tras otro. Sí, exactamente. Más que nada fue eso, ¿no? Porque, por ejemplo, anteriormente, por ejemplo, Kurt Cobain, y así decían, ay, bueno, pues X, ¿no? Se suicidó, y ya como que no, aunque igual dicen que estaba relacionado con eso, que sabía cosas que no tenía por qué saber, y decía que las iba a decir. Ajá, O no, que su pero ahí como... mujer fue la que a la ver. mató, ¿no? Sí, también. ¿Cómo? Courtney Love fue la que según dice que porque por el estado en el que estaba Kurt Cobain, Sí. era imposible poder maniobrar una escopeta, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Sí, es lo que decimos, ¿no? Bastante sospechosas. Los Que informes dicen una cosa, pero podemos pensar muchísimas más. Pues sí, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? Que también, hasta fechas recientes también empezaron a decir que no está muerto, que cuando llegó la ambulancia al hospital se vio como él baja de la ambulancia, que lo tienen escondido porque también sabía muchísimas cosas de pedofilia. O sea, son teorías infinitas por todos lados, ¿no? Y más en personas públicas de ese tamaño, pues siempre van a existir esas teorías conspirativas, ¿no? De que lo mataron, o sea, muchísimas cosas siempre va a haber alrededor. Pues sí, o con Pedro Infante, igual que según no estaba muerto. Bueno, ahorita yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, en el caso de que siguiera vivo, ahorita sí ya está muerto, ¿no? Ahorita sí ya Pero Ahorita yo creo hace que sí. años se suponía que no. Igual Juan Gabriel, por ejemplo, igual decían que no, que estaba más vivo que nunca, ¿no? Entonces, sí, son cosas que, bueno, sabe, Qué bueno, nos ¿no? gusta Que no estar hay, esperanzados. es correcto, y que no hay como, pues, o sea, los asesinos en serie, pues ya sabe uno cómo va a terminar. O sea, cuando los capturan, ya sabes que la única manera que pues, es muriéndose adentro de la cárcel o ejecutándolos, ¿no? Que pues ya, no hay nada de teorías al respecto, sin embargo, todo lo que hicieron durante la vida es lo interesante, ¿no? Sí. Por cierto, tú Hanna, bueno, no, yo no lo sé, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa si matas a alguien en la cárcel? Pues o sea, sí, ¿qué hay dentro aparte? de la ¿Te llevan otra vez a misma juicio o condena qué que pasa? tienes, te agregan más años por lo que hayas hecho, y depende cómo lo hayas hecho y también bajo qué circunstancias lo hayas hecho, porque dentro de la cárcel, o sea, no es que yo haya estado en la cárcel, ¿verdad? Pero dentro de la cárcel pues también tienen sus reglas, ¿no? Porque pues puedes defenderte, por si puedes estar sufriendo algún ataque en contra de tu persona y pues puedes matar a alguien por defensa propia, pues claro que se puede. Pero bueno, si es que llegas a matar a alguien dentro de la cárcel, pues lo único que hacen es agrandar más tu condena. Eso igual es otra cosa. Ay, bueno, perdón. No, sí, dilo, Val. Pues, bueno, o sea, y bueno, ¿y qué? Perdón. Sí. Ahorita en Estados Unidos no sé si está en la algunos sentencia de En muerte algunos todavía. estados. O sea, bueno, Ujú. no sé si esté. ¿Sí está? En algunos estados. A ver, Valentina, a ver, aquí Bueno, quieres y matar si y por ejemplo yo dónde. tengo cadena perpetua haciendo y tantas mato a preguntas. gente, allá literalmente puedo matar a la Ya toja. me preocupaste, ¿sabes? Ya estás un poco sospechoso tú No, también. no. Y como por ejemplo, y si se enreda con No, una eso es aguja tengo curiosidad. en la garganta, podrá ser será asesinato, será suicidio. La escalera ahí No, amanece pues, con un o sea, en ese caso, si ya tienes cadena perpetua, pues ya, o sea, yo creo que bueno, enloqueces, ¿no? Dices, pues ya tengo cadena perpetua, pues ¿qué me van a hacer más? O sea, pues sí, ya matas allá dentro de la cárcel. No sé, es que ya dentro de la cárcel es otra cosa, ¿no? Pues sí. Deberíamos preguntarle a Paquito Maya. Paquito Maya estuvo en la cárcel. Él tiene conocimiento de eso, ¿no? Pero fue una persona privilegiada, que no mames, o sea, tenía PlayStation sabe adentro cómo de su se llama. celda. O sea, ¿quién tiene en una cárcel PlayStation? O sea,
¿Cómo? Tenía celular, o sea, tenía visitas conyugales todos los días, o sea, eso ya no es solo estaba en un prisión. hotel, por así decirlo. O sea, Es un hotel de una estrella, ¿no? Por así decirlo. Sí, y que ¿Pero cuál? ¿La 1 o la no 2? te escuché lo último que dijiste, vale. Eso define el... Ándale. Eso Exactamente. es la Y calidad de las fíjate, o sea, estrellas del hotel. Ajá. ¿Es no Play nada más 1 o es, 2? si te pones a investigar notas periodísticas, vas a llegar a encontrar que en las cárceles mexicanas hay muchísimos reos que tienen privilegios. O sea, privilegios, te digo así, tienen peceras, tienen hasta el Chapo Guzmán, que era lo que tenía dentro de sus, o sea, tenía hasta un burdel, creo, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? Muchísima corrupción que hay, pero bueno, que dentro de esa, regresando un poquito al tema, si tú tienes una cadena perpetua por asesinato y matas a alguien adentro de la cárcel, pues, en México por lo menos, pues ya no tienes nada que perder, pues te quedas todavía refundido más, pero si estuvieras en Estados Unidos, depende del estado, no sé, depende de las circunstancias, a lo mejor te cambia la pena perpetua por la pena de muerte, quién sabe. Dependiendo también, o sea, depende de muchas cosas que al final y al cabo, pues, por ejemplo, con Richard, que lo agarraron y que estaba sentenciado a pena de muerte, o sea, terminó haciendo una pena perpetua, o sea, porque se murió ahí. Entonces, es muy variable la cosa, es muy que hay otros que sí terminaron con la pena perpetua, que hasta con la pena de muerte, que hasta festejaban, ¿no? Por ejemplo, con Ted Bundy, cuando fue su día de ejecución, había chingo de gente afuera de la cárcel, y cuando vieron que salió la carroza fúnebre con el cuerpo ya rostizado, porque lo quemaron, porque lo sentaron fue la en silla eléctrica. Gente afuera ahí festejando, o sea, había carne asada afuera de la cárcel festejando que habían matado a este cabrón. O sea, vivimos en un mundo muy loco, demasiado loco. Pues loco. sí. O como antes, bueno, digo, yo hablo de hace muchísimos años, cómo se reunían para ver las decapitaciones. Sí, o cuando ahorcaban a las personas. Ajá, o sea, yo digo, bueno, no sé, para mí no es que dijera, ay, wow, vamos a ver cómo se está poniendo moral y se le salen los ojos. Pues no, gracias, no, se la paso. Pero, no, pues sí, eso pasaba mucho cuando fue lo de la Inquisición, ¿no? Que cazaban brujas y demás cosas, exactamente. Y que creo que todavía hay países en Medio Oriente, por ejemplo, allá en India o no sé, Uzbekistán, Pakistán, qué sé yo, que todavía hacen ejecuciones públicas, exactamente, y a pedradas. Sí, qué horror, sí, un poquito peor. Está más salvaje ese pedo, ¿no? Porque pues creo que con una piedra, o sea, sientes cómo te están matando, imagínate qué dolor para la... Bueno, no me voy a poner en el lugar de las personas, ¿verdad? Pero imagínate que te mataran con pedradas, no, o sea, de la persona, ¿por qué no? Estás vivo todavía, estás sintiendo lo que te está pasando y no puedes hacer nada. Sí, porque estás ahí nada más recibiendo las pedradas. Ay, no, qué horror. Sí. Pues sí es lo que decimos, ¿no? Como que estamos en un mundo bien loco. Porque te digo, son cosas que no, o sea, digo, yo, por ejemplo, la única vez que llegué a ver algo parecido, lo más cercano que he visto a alguien muerto, fue en la avenida 1 de Mayo y nada más estaba la bolsa, o sea, vi que estaba muerto pues porque estaba ahí, o sea, ahí estaban los que se reúnen, ¿no? Los forenses y así. Y ya, o sea, fue lo único que vi, con eso tuve para traumarme, ¿no? Dije, ay, Dios mío, no puede ser, ¿no? Qué horror, yo estaba así casi a nada de llorar. No me imagino ver cuando te muera alguien así enfrente de mí. O sea, no ni siquiera lo yo tampoco he visto cómo es que fallece alguien, como sea, ¿no? O sea, por que se desmayó así de la nada, o sea, porque lo mataron, o sea, pero me imagino que sí es traumático. Pero digo, al fin la raza humana... Estamos aquí por toda la cantidad de guerras que hubo o sea, vaya, la raza humana es salvaje, eso es a lo que voy, ¿no? De que cualquiera puede matar, o sea, cualquiera tiene esa capacidad de matar, lo único que nos separa es el raciocinio, por así decirlo, o la sociedad en la que vivimos hoy en día, porque yo estoy seguro que te vas épocas atrás, no sé, antes de los 1000 y tantos, o sea, antes de los 1000, o sea, si quieres, los 900 y tanto, de época de los vikingos, era común ver cómo alguien mataba a otra persona. O sea, era lo normal, ¿no? Y que, bueno, conforme fue avanzando la sociedad y fueron avanzando muchas cosas, pues ya el hecho de que ya fueron mitigando todos esos como bajos instintos humanos, ¿no? Porque igual los abusos sexuales y demás, hoy lo vemos como abuso sexual, pero a lo mejor antes, en una época era normal, era permitido, ¿no? Incluso
o sea, se veía en muchas sociedades se llegó a ver, o en muchas culturas se llegó a ver de que a la niña de 13, 14 años la regalaban con otra persona como para hacer vínculos de guerra o para hacer sociedades económicas. O sea, era muy común todo eso, que obviamente conforme fue avanzando la sociedad, pues ya fueron estigmatizando todo ese tipo de... No estoy diciendo que regresemos a violar, sí, a matar. Todos, Pero sí, vivimos... Pero sí vivimos en una... Por ejemplo, los aztecas, ¿no? O sea, que agarraban a los niños y los sacrificaban, no sé. Para ellos era normal, que los españoles llegaban a ver eso y exactamente, y con los vikingos igual, ¿no? Que me voy a morir aquí. Y hecho era gloria, ¿no? Voy a entrar al Valhalla y demás cosas. Que, por ejemplo, sí, ya las sociedades ya más cristianizadas, más catolizadas, o sea, que ya estaban más en el catolicismo, pues fueron mitigando todo ese tipo como de instintos naturales, comportamiento, porque al fin y al cabo yo tengo la teoría, yo soy comportamiento de que nosotros pues tenemos un instinto animal dentro de nosotros, o sea, de alguna manera, tal vez. Pues sí, seguimos siendo animales. Sí, pues sí. Pues sí, ¿no? La adrenalina. Es como pues, si ves que te están atacando y de repente se te suelta el y empiezas a patearlo todo lo que puedas y ya no sabes ni cómo detenerte, ¿no? Supongo que es algo así, o sea, es lo mismo que un animal. El poder de raciocinio, bueno, el mucho o poco que lleguemos a tener. Como lo dices, vaya, como lo decían muchos amigos, ¿no? Que tenemos una línea del bien y el mal, ¿no? Sabemos qué está bien y qué está mal, y sabemos que violar y matar está mal, ¿no? Y así, es lo único que nos separa de los animales. Pues sí. Ay, yo, para pensar, ¿no? Interesante. ¿Sí? Pues sí. Para pensar, señores. Pues, ¿qué es lo que evita los ya asesinatos? Ya se ¿La quedó, empatía o que la sociedad? no es como que... Pues sí, porque no hay... Ajá. No, yo creo que es el... Que no es la razón. La otra opción, ¿cuál era? Exactamente. Sociedad, que no te encierren, pues sí, la que no te juzguen que como la persona sucia que eres. A que existieran las reglas que existen hoy en día, las normas que existen hoy en día, ¿no? De qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero si ya te pones a profundizar, pues todo eso del bien y el mal, pues viene, o sea, es muy profundo, es un tema muy, muy, muy interesante y muy profundo. Pues sí, porque realmente no es como que haya una ley, por ejemplo, natural, por así decirlo, de algo que esté bien o que esté mal. Hemos sido nosotros mismos, ¿no? Entre la moral, entre las leyes, entre todo ese tipo de cosas que se han ido metiendo. Nosotros mismos fuimos quienes determinamos lo que era correcto y lo que era incorrecto, ¿no? Entonces, ay, pues sí, todo bien loco. Todo tiene, vaya, a todo le podemos encontrar algo, siempre. Uh-huh. Pues, así es. Ay, el Valentín me manda mensaje. Valentín, hablas. ¿Para qué me mandas mensaje? Me dice, sí, me dice, ya llevamos una hora. Ya, vámonos. ¿Te manda mensaje? Dile que ya. Dile que ya se terminó. Dile que ya se acabó. Ya despide el programa. Sí, no, es que digo, yo también estoy Perdón, feliz porque sí, o sea, como que nos estamos acoplando, no hemos hecho de más de una hora, ¿no? Entonces ahorita llevamos 1:11, bueno, descontando los minutitos en los que te integraste a la grabación. Entonces sí, entiendo la felicidad, ¿no? Sí, es entendible. Y es que estos jovencitos quiero que la policía llegue a mi casa. La violación y el sí, los asesinatos. Oh, Dios. Sí, te digo, ya después ya nos vi que van a estar diciendo, no, pues Hanamel hasta estaba triste porque nadie fue a la nadie recogió las cenizas de Richard Ramírez. ¿Qué le pasa? Sí. No, dice que yo espero que no haya, o sea, vaya, ya por lo que me comentaron, sí tuvieron que investigar un poquito más. Que digo, que yo pensé que la dinámica o algo así pues, del podcast era algo relacionado con eso, por eso me vi en la libertad de decirle Richard Ramírez, porque fue lo primero que dije, ni la pensé,
ni la pensé, así cuando me dijiste, oye, ¿quieres hablar de algo? ¿Quieres que hablemos nosotros? Luego te dije de Richard, Sí. porque pensé que, pues, digo, les voy a ser sincero, no he escuchado todos sus episodios, escuché el del cojo, escuché el del cojo feliz y Sí, pero vaya, me quedé con esa idea de que a lo mejor pudiera ser por ahí también, ¿no? De que pues muerte, ¿no? Asesinatos y cosas sí, así no, sí, o extrañas. sea, sí, te digo, sí estuvo bien, porque pues sí, realmente nos pusiste a investigar y pues sí, digo, qué bueno, ¿no? Que sí, Sí. realmente yo cuando empecé así con los especiales y eso, la idea era que sí fuera como de preguntas, ¿no? Pero igual cuando vi que se podía involucrar a las personas, hablando de un solo tema, como lo hicimos con Carlos Camaleón, que hablamos de las brujas, igual él se descoció así bien padre, dije, bueno, pues también es válido, ¿no? O sea, también se puede y pues ya por eso mejor pregunto, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿quieres hablar de algo? Adelante, ¿no? Si no, pues ya hacemos el formato de las preguntas y listo, o sea, no, realmente no tengo problema con ninguna de las dos. Sí, no, yo me dejé llevar. Sí, se notó, estuvo bastante bien. Muchas gracias. Pues mira, No, ya con esto ya terminamos, si quieres. uh-huh. Y pues ya, bueno, ya déjanos tus redes sociales, despídete así, bonito. Muchísimas gracias antes que nada y primero que todo por haber aceptado mi autoinvitación, ¿vale? Que bueno, me gusta todo esta onda de los podcasts y por ahí yo llegué a tener los míos, pero vaya, también por X o Y razón no he sido constante, pero este es mi propósito de este año, ya tener un contenido como que ya constante. Quiero agradecerles a los dos por haberme prestado su espacio para echar relajo con ustedes y con las personas que los escuchan. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como @yosoyhanimal, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Hanamer Hanamillo. No hay contenido todavía, pero entre más vea que hay reacción de la gente, pues más compromiso voy a tener yo de realizar las cosas, ¿no? También de salirme de mi zona de confort. Y pues nada, fue un gusto haber estado aquí con ustedes, me la pasé muy bien, me divertí, se me hizo el tiempo rápido y espero que no sea la primera vez. Sí, verás que nos debemos invitar más seguido, ¿no? Ya vimos que sí. Está bien chida la plática, entonces pues igual te agradecemos mucho tu tiempo. Pues sabemos que ahorita vamos a hacer anuncio, ¿no? Digo, para que vayan a escucharte y a verte en Gata de Vatos, entonces sabemos que estás ocupado con eso, pero pues mira, aún así te diste el espacio para estar con nosotros. No, muchísimas gracias, te repito nuevamente, sí, y pues nada, también Gatada de Vatos ahí sigue, dense una vuelta los jueves a las 10 de la noche por el canal de Franco Escamilla, yo creo que faltan, ¿qué será? Como 2 semanas más, 3 semanas más para que termine, y nada, están buenos los cacalazos ahí, y pues muchísimas gracias nuevamente. No, de que muchas gracias, y pues sí, como bien dices, esperemos que no sea la última vez. Ok, Sí. te agradecemos mucho. Y pues bueno, ya igual nosotros también nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ay, bueno, son un montón. Le voy a cambiar el nombre para que sea la misma, ¿va? Y en la mía personal, como @hija de la chilanga en Instagram y @la otra Valentina en Twitter. Y Valentina, ahí sigue, ya no hace ruido. La otra, ¿vale? ¿Se fue? ¿Cuál? Pues yo creo. Yo pensé que seguía, con razón lo escuché tan callado. Bueno, y Valentín, el ratito se las paso porque no me las sé. Entonces, pues Valentín, estamos preguntando y me escucho doble. Estoy silencioso. ¿Estabas hablando? Pues Valentín, no, pues no estamos preguntando. Estaba hablando. Doble. Uy. Ay, Valentín, puras fallas contigo. ¿Por qué? Ay, de veras. Puras fallas. Ahora el tema de Bueno, ustedes. otra hora. Bueno, ahora sí las preguntas. Ahora sí las preguntas. Oye, sí, pues si quieres estaría chido hacerlo en 2 partes, ¿eh? Digo, ahorita ya Bueno, de noche, pero de si 0 a quieres. 100 ahorita. Sí, si quieren. ¿Cómo ves, Val? Pues Val es al que le quitan el teléfono. Sí, puedes otro ratito. A lo que hacemos las preguntas, si quieres. Sí. Pues bueno. Si quieren. Si quieren, no, si tienes tiempo, Hanamer. Ay, pues Val, si quieres tú pregunta, que yo aquí me acuerdo cuáles eran. Primera pregunta. Bueno, primera pregunta. ¿Vives solo? Bueno, así nada más para ponerme en ambiente de paranormal, ¿sabes? ¿Tienes pareja? ¿Vives solo? ¿Estás casado?
No, la segunda pregunta, si estás casado, la segunda pregunta es, ¿tienes alguna? Vivo solo cuando no están mis papás. Son tus roomies. Ok. No, bueno, la casa es de ellos están jubilados, ellos viven al sur del estado, pero sí de vez en cuando vienen para acá, ¿ves? ¿Qué está sucediendo por estos lados, verdad? Pero sí, normalmente la mayor parte del tiempo estoy aquí solo, con mis gatos. Ok. Ajá. Muy bien. Dices que tienes 2, ¿verdad? Ay, bueno, Valentín. Ay. Sí, ok, ya. Ok, la segunda es, la segunda pregunta, esa ya no tiene nada que ver con bueno, o sea, personalmente. Lo segundo es lo de Fíjate que nunca me ha pasado, cosa paranormal te ha pasado, sí te ha pero pasado. vaya, tampoco. Algunas veces sí digo, estaría chido que me pasara, pero después digo, no, estaría muy cabrón. Yo siento que a lo mejor estoy mal en esto, pero siento que es la frecuencia o la vibra que uno trae. Muchos dicen que cuando llegas a tener estos eventos paranormales es porque tu energía está muy baja y estás permitiendo de que energías de otros lados, porque al final y al cabo creo que lo paranormal es energía. Sí creo en lo paranormal, sí creo en lo paranormal porque sí sé que existe, o sea, no es porque yo lo haya vivido en carne propia. Lo único paranormal que llegué a tener fue que cuando estaba en la secundaria, en la primaria, no recuerdo, me quedé solo aquí en la casa y estaba yo aquí su casa, estaba en el comedor haciendo mi tarea, Gracias. y de repente escuché cómo la tele de arriba del cuarto de mis padres se empezó a subir el volumen, ¿no? Y yo estaba solo y me quedé así de chingada, ¿qué será eso? ¿No? ¿Qué será eso? Entonces, ya ya después, sí escuchamos. ¿Escuché? Sí. Sí. Creo que no. Y ya, ¿Ah, sí? Ya Pensé que no. después entendí que esa época habíamos salido de vacaciones y le dejamos las llaves a un tío, y el tío cuando venía a checar la casa programaba la televisión para que se prendiera a cierta hora para que pues, se viera movimiento en la casa. Entonces no fue paranormal, tal cual. Ok. Sí. Y ya, Es entonces lo no, único, nada. es lo único, Es lo más nada, paranormal. nada. Pues no, una vez se me subió el muerto, tal vez, no sé si eso sea paranormal, Sí, pero aquí creo que también lo no. valemos, sí. Sí, Regresé. no te preocupes. Perdón. Sí, lo Oye, único técnico, paranormal otra tal vez. cual, así, pues nada más fue, pues no es paranormal, nada más fue como que programaron la televisión y una vez sí sentí como se me estaba subiendo Es justo. el muerto, y ya, pero ya. Y sí es muy feo eso, bueno, digo, a mí afortunadamente no me ha pasado porque la neta yo sí soy muy paranoica, ¿no? Entonces yo creo que sí me ando desmayando, pero dicen que sí es muy feo, ¿no? Que no puedes ni gritar, ni moverte, ni hacer así nada. Pues yo, fíjate, no me acuerdo qué hora era, pero sí era muy como la madrugada, y a mí me encanta dormir, ¿no? Y tengo un sueño muy profundo. Entonces, lo único que recuerdo es de que yo estaba respirando, pero de repente sentí así como que si me faltara el aire, y mi instinto fue a empezar a rezar. Entonces empecé a rezar el Padre Nuestro y se bajó y me quedé dormido y ya no seguí, ya no sé qué pasó. Entonces, pero sí desperté el siguiente No día sé qué como más. con esta sensación de, ¿y si fue el muerto el que se me subió? Exactamente, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Pero no, ¿Y qué pasó? eso fue pero creo que hay una explicación científica, y es que entras a La un estado parálisis de del sueño muy, sueño. ándale, como muy profundo, y sucede ese tipo de cosas. Y ha sido, o sea, es la única vez en toda mi vida que ha pasado. He visto ovnis, sí, pero eso no es paranormal, eso es más natural que nada, ¿verdad? Este, que también creo en los ovnis, Eso es aunque más mucha natural. gente dice Ajá. que no, sí. Y pues nada, a familiares sí les han pasado cosas raras. Por ejemplo, la casa de mi abuela, de que dejaban el freno del caballo colgado en un lado y de repente al siguiente día aparecía en otro lado tirado, y cosas así como muy, muy random, Ujú. pero nada que muy fuerte, así, fuerte, no. Pues es que eso es lo más común, ¿no? O sea, que se te muevan las cosas o que estén en el piso, cosas así. Digo, igual, creo que es lo que me ha pasado, que se me cierren las puertas o que me las abran o digo, cosas así con, pues muy leves, ¿no? Digo, sí, te asusta,
dices, bueno, ok, o sea, X, no me va a pasar nada. Creo que el problema es cuando realmente ya se manifiestan, por así decirlo, y logras ver algo o a alguien, bueno, en este caso, Ajá. y eso ya como que está más cañón, ¿no? Te digo, eso de las cosas y dices, ay, bueno, como que tratas de convencerte de que no fue alguien, Sí, ¿no? como que te gestionas, ¿no? Empiezas como que a decir, o sea, empiezas a querer buscar alguna explicación lógica a Ujú, ese tipo de situación. Pero entre sí, más te sigas pensando, más Pero te solo te asustas profundizas y más. dices, madres, me espantaron, ¿no? ujú, Que a lo mejor también me ha pasado muchas cosas en mi vida, pero y que no les tomo atención, ¿sabes? Como eso, solamente la única vez esa de la televisión, que dije, por qué está sucediendo eso? ¿Por qué se prendió? Y que llegué, y que obviamente les platiqué a mis padres cuando llegaron y nada más se burlaron de mí, se empezaron a reír y me dijeron que pues porque mi tío venía a cuidar la casa y prendía la televisión para que o sea, programaba la televisión para que se encendiera solo. ajá, sí, o sea, no, pues no, realmente no fue un fantasma, ¿no? No, pues, no, no, no. Y algo así como con las brujas y eso, porque bueno, dicen que allá, pues como es pueblo, sí hay brujas, ¿no? Bueno, una amiga de mi mamá vive allá y dice que sí, ahí se escuchan mucho ese tipo de cosas. Brujas, sí, sí, sí existen las brujas, yo creo que sí existen todavía y relatos de esos para acá, para el sur del estado hay muchísimos, de que según se convierten en guajolotes, en pavos y la chingada, entonces hay muchos caminos embrujados también por este lado que dicen que cuando vas manejando a cierta hora tú solo y de repente volteas a tu lado y tienes a una Mm, mujer, ujú. o sea, cositas de esas que sí, un pedote. Ah, sí, está Hacen sacando un mitos y pedo. leyendas, ¿no? Que porque no, hasta que no te pasen a ti, pues no vas a decir "Oh, exactamente. Y aún así te pueden pasar a ti y te pueden tirar de a loco, ¿no? De No no, las este güey crees. está loco. Este güey Ujú, fumó mucho, ¿no? sí, exactamente. Y está loco y ya te quedas todo Sí, canoso. Sí, pues yo, tiene por otra ejemplo, película. acá, ay, perdón, pero iba a platicar de que en el sitio de mi papá, bueno, mi papá es taxista, entonces, justamente en las carreteras, bueno, la carretera que va como para la presa Madín y todo para allá, se supone que igual que, Ajá, y hasta dicen que es una viejita, que primero parece como que está esperando en la carretera, ¿no? Pero obviamente no ajá, te paras en la noche y decir, ay, ¿qué se le ofrece, señora, no? Se siguen ajá. y cuando volteas al retrovisor está sentada pues, en el asiento de atrás. ¿No? Y que a Sí, muchos del sitio sí les ha pasado, pero a mi papá, pues obviamente no les cree, ¿no? Porque, porque no le ha sí. pasado, Es que ¿no? yo digo eso, que a lo mejor uno no puede experimentar ese tipo de eventos porque a lo mejor la vibra o la energía pues sí la traemos un poquito más alta que los demás, ¿no? Entonces, o sea, porque sí creo fervientemente que sí puede llegar a pasar cosas, o sea, que es todo energía, que nosotros somos energía, que lo que tú hagas ahorita, no sé, tal vez si te la pasaste mucho tiempo en un lugar y falleces, pues tu energía se queda ahí, tu presencia se queda ahí, y hay gente Ujú. hay personas que pueden sentir eso, ¿no? Que tienen esa habilidad de poder ver, de poder sentir cosas raras, ¿no? Que en algún momento yo era tanto mi afán de este tema que yo decía que según yo sentía cosas, ¿no? Que yo podía percibir la energía de algún lugar o si había energía mala o energía buena, que pues, puede ser que sí, puede ser uno muy perceptivo, muy receptivo, tener los sentidos muy agudos, ¿no? Y puede llegar a suceder. No, no cierro la puerta que pueda pasar. Ajá, exactamente. O luego uno como que se sugestiona, ¿no? Bueno, eso lo platicábamos, Val y yo, en el capítulo de la Pascualita, que era justamente eso, Ujú. ¿no? Yo decía, es que la gente se sugestiona, porque decían que la muñeca movía los ojos, bueno, el maniquí que movía los ojos, que se cambiaba de posición, eso, y dije, no, es que la gente, o ya le agarró la idea de que está embrujada, tú solito te vas como haciendo tus ideas, ¿no? Sabemos que el cerebro es Exacto. súper poderoso, entonces digo, bueno, sí, exactamente, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor La pues, tu mente es muy cerebro poderosa. pues queriendo ver lo que tú querías ver, ¿no? O que se movió, que se cayó, que pasó algo. Sí, sí, exactamente. Exactamente como lo dices. ¿Mm? Pero Ujú. lo malo es de que a mí me pasa al revés. Es como, también lo platiqué, ¿no, Val? Que cuando menos pienso así, no, por aquí no se movió, simplemente fue mi Sí, imaginación. sí, Sí, a sí. Val muy Moco se vuelve seguido a lo mover otra vez. espantan, le mueven Se, su- cosas, se le pierden. como bien dice, se sugestiona uno, ¿no? Empieza como a pensar, ya cuando vea algo, ya empieza a sacar conclusiones, o sea,
de todo, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de estas leyendas o de las cosas que tenemos o escuchamos hoy en día es de que alguien vio que se movió una rama por el viento y empezó a sacar, no, una bruja y empezó a esparcir el mito, la leyenda y pues muchos empezaron a curiosear, ¿no? A decir si puede pasar o no puede pasar esto. Sí, exactamente, la gente ya de ahí va de cada quien si le siguen la leyenda o el cuento y pues ya por eso se van así, siguiendo todos, ¿no? Y por eso pues, hay muchas leyendas urbanas o muchos mitos urbanos, pues realmente una persona lo dijo y aunque nadie lo haya visto, pues dijeron, ay, no, sí, me parece creíble, ¿no? Y lo siguen y lo siguen y lo siguen contando. Exactamente. Sí, y así se hacen las leyendas, así se hacen los mitos, al fin y al cabo, ¿no? Que se van de boca en boca y al final se terminan en el argot popular. Sí, exactamente. Yo creo que muchas de las leyendas de hoy en día, por ejemplo, de la Llorona y todo eso, digo, en todos lados dice que está la Llorona es originaria de ahí, ¿no? O sea, que si te vas a un lugar, dices, no, aquí aparece la Llorona, y te vas a otro lado, no, aquí aparece eso está como más raro todavía. Dices, ¿existirá varias Lloronas o es la psique de la gente que piensa que ya por el hecho de escuchar algún grito o ya empieza como a sugestionarse, precisamente como dices, ¿no? Pues sí, quién sabe, yo digo que es eso, ¿no? No creo que existan tantas lloronas, yo digo que es la gente que, por ejemplo, aquí en mi casa, ¿no? Aquí llegaron a vivir hace como 50 años, y justamente decían eso, cuando mi abue vive aquí con mi papá y con mis tíos, decían eso, ay, Valentín, otra vez, se me olvidó lo que estaba diciendo. De que cuando en tu casa, ¿no? Sí, gracias. Digo que sí, que mis tíos y mi papá y mi abuelo siguen súper convencidos de que aquí se escuchaba la Llorona. Bueno, y les pedimos una disculpa por terminar de manera tan abrupta el episodio, pero estábamos teniendo un delay terrible en el programa que, o sea, la verdad no valía la pena ponerlo. De por sí tuvimos muchas fallas técnicas, hemos estado teniendo muchísimas, les pedimos una disculpa y les agradecemos por su paciencia, pero pues no, o sea, ni siquiera iba a ser posible que la escucharan, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Pero de todos modos esperamos que nuestro querido Hanamel pronto se haga un espacio para poder estar con nosotros nuevamente y terminar este especial de preguntas paranormales. Bueno, mientras tanto les dejamos sus redes sociales. En Instagram es @yo soy Hanimal, o sea, con H. Y a nosotros pues ya saben, ¿no? Encuéntrenos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube como @la PTM Podcast o La Pata Miedosa o La Pata Miedosa Podcast. Y bueno, ya, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Y nos escuchamos el próximo martes. Bueno, y también les pedimos una disculpa porque no sacamos episodio nuestro esta semana, pero de verdad estamos experimentando muchas dificultades técnicas que ya estamos trabajando para resolver, ¿ok? Muchas gracias y adiós.